Entrevista al portavoz de Afunjer, Pedro Rubio, por RCN Radio. En RCN Radio, vamos más allá. Pues por eso hemos contactado a Pedro Rubio, abogado constitucionalista, analista de políticas públicas, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República y también directivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CEU. Señor Pedro Rubio, buenos días, los saluda RCN. Gracias, Yolanda, muy buen día a ti y a todos los oyentes. Gracias a usted por atender este llamado. En coyuntura escuchamos todo lo que está pasando aquí nomás en el departamento del Meta, pero hay que decir que es el panorama a nivel nacional. Pero ya de fondo, señor Pedro Rubio, ¿qué es lo que le está pasando a Colombia? Por supuesto, ¿qué es lo que le está pasando a sus regiones que tiene hoy esta bomba social expuesta en las calles en diferentes circunstancias? Bueno, Yolanda, pues lo que estamos viviendo hoy en Colombia, pero también a nivel mundial, es un fenómeno conocido como una huelga política de masas. Una huelga política de masas es un fenómeno político, sociológico, pero también que se puede determinar desde la ciencia de la psicología de masas, en el cual pues un importante número de población pues sale a las calles a protestar, y no solamente en las calles, sino en las modalidades y medios que tenga al alcance frente al fracaso de un sistema o la crisis de un sistema. ¿Sí? Si bien recordamos, pues, digamos que recientemente en la última década ha habido unos brotes importantes de indignación, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, en la que, por ejemplo, los indignados de Wall Street hace más de 10, 12 años también salieron a las calles a protestar frente a los abusos del sistema financiero. Y lo mismo que ha pasado pues en países del orbe, lo que pasó en España, lo que sucedió en Grecia, lo que sucedió en Chile, lo que ha sucedido en Ecuador, hoy está pasando en Colombia. Es decir, tenemos una situación de un volcamiento generalizado de masas, de ciudadanía, precisamente protestando pues porque el efecto acumulativo de una crisis económica los tiene hoy en las calles reclamando pues que efectivamente hay que detener eso, o de lo contrario pues está en amenaza no solamente la existencia de la nación como tal, sino también de las mismas vidas de los ciudadanos. Entonces hoy tenemos esa situación, una situación que está pues efectivamente en un punto límite, estamos en un punto de inflexión en el que tomamos la decisión como sociedad de reorientar el camino, o también infortunadamente lo que ya sucedió históricamente, una situación pues que Dios quiera que no suceda, de guerra civil, que esperamos que no suceda, que estamos tratando desde varios sectores de la sociedad también, especialmente pues nosotros desde el mundo del trabajo, desde Afunjer y CTU-STRAB, de proponer alternativas y agendas para una salida concertada en medio de la crisis. Por eso nosotros hemos insistido. Sí, Yolanda. Abogado, hoy el punto en el que se encuentra la situación social en Colombia, pues nos hace creer, y digamos que históricamente es propio de los humanos, además, intentar buscar a quién y a qué echarle la culpa. Y hoy en Colombia, pues obviamente está pasando exactamente eso. Y entonces tenemos personajes políticos, tenemos fenómenos recurrentes, no solo a nivel nacional, sino en la región también, como el tema de la corrupción, tenemos también hechos de violencia históricos, grupos delincuenciales que todavía están ejerciendo sus poderes y demás. O sea, elementos para echarles la culpa los tenemos todos a la mano. Pero ¿es esa la realidad? ¿Son esos los factores que generan la situación que está viviendo Colombia en el panorama que usted acaba de hacer? Pues Yolanda, mira, nosotros hemos caído, digamos que a veces caemos en las repeticiones de mitos sociales, de mitos políticos, o de situaciones generalizadas, que pues se vuelven como un mantra en el que todos repiten. Por ejemplo, que en el caso tal de lo que hoy tiene a Colombia sumida en esta situación es la corrupción. Pero pues si bien también recordemos que lo que hoy tenemos, por ejemplo, en las protestas de los estudiantes, de los jóvenes en las calles, del gremio transportador, entre otros, también las batas blancas, los del gremio de la salud también han salido, por ejemplo, en el caso de Bogotá y en otras regiones del país, a protestar. Es el efecto acumulativo pues de unas medidas y un modelo económico que pues se ha venido gestando en Colombia en los últimos
especialmente desde los años 90, cuando hubo la introducción de un nuevo paradigma económico y que pues que hoy tiene en las calles a mucha gente protestando producto de esas medidas. Pero entonces uno escucha, por ejemplo, mantras en los medios y en las calles de que es la corrupción, de que hay que eliminar el Congreso, que hay que reducir el Congreso, y en realidad muchas veces, digamos que estos anuncios que a veces suenan impopulares, pues ¿quién no está de acuerdo en luchar contra la corrupción? Todos estamos de acuerdo, digamos que la corrupción es parte de esa raíz, es parte de es una rama del árbol de la situación que hoy vive Colombia, pero nosotros consideramos desde los análisis que hemos hecho en el análisis de las políticas públicas y el análisis económico profundo, en realidad es el modelo económico, porque es un modelo económico que ha propiciado la pobreza y la desigualdad en Colombia, y ese es el caldo de cultivo. Cuando tenemos un país empobrecido, una población, Colombia es uno de los países con mayor índice de desigualdad en Colombia, a nivel mundial, pues tenemos una situación de pobreza, es el caldo de cultivo para muchos males, no solamente la corrupción, sino también la guerra, la desigualdad y muchas situaciones que hoy tiene la población volcada en las calles reclamando pues cada uno de sus sectores, pero que todo confluye en un propósito común y es el modelo económico. Yo creo que aquí en Colombia tenemos que replantear la distribución de la riqueza, replantear también cómo a quienes, por ejemplo, en el marco del equilibrio tributario se le dan excepciones, a quienes se les cobra, que eso también ha sido parte de la discusión, y nosotros desde Afunger y desde CTUSTRA hemos venido discutiendo y proponiendo al país que efectivamente, si no hay recursos para la salud, si no hay recursos para la educación, si no hay recursos para vías, infraestructura, dotación básica, que es lo que necesitan los colombianos para la reactivación económica, hay que revisar la deuda pública. Nosotros hemos insistido que el tema de la deuda externa y la deuda pública hay que revisarlo en Colombia a través de un sistema de auditoría como lo han hecho otros países. Yo creo que esa es la discusión fundamental, porque pues salimos a disparar perdigones en las calles y pues diciendo que la corrupción, que el enemigo es el SMAT, que también es otra falacia en la que tenemos que tener cuidado, porque no podemos caer en la trampa de enfrentarnos en las calles pueblo con pueblo, porque eso es lo que está pasando, pues, que es un policía, que es un soldado uniformado, pues es un hijo del pueblo, ¿sí? Y nosotros ahí tenemos que tener cuidado precisamente para no cometer los errores de lo que ha sucedido históricamente en Colombia, de que sale a las calles a enfrentarse pueblo con pueblo mientras los aspectos fundamentales pues no son discutidos, que es lo que nos ha pasado, no solamente lo que nos está pasando ahora, sino lo que pasó en la guerra política, ¿sí? En que la gente salía a las calles a enfrentarse por un partido, por un color, mientras que las élites tomaban whisky en los clubes. Entonces nosotros hoy tenemos que efectivamente entrar a discutir los temas de fondo en Colombia, y pues bueno, si bien la corrupción es una ramita de ese árbol, la raíz nosotros consideramos que es el modelo económico, y especialmente uno de los temas estructurales del modelo económico es la deuda pública, porque es la que se lleva casi más del 60% del Producto Interno Bruto en su pago, ¿sí? Y pues mira, Brasil, Ecuador, muchos países han entrado a dar esta discusión de la revisión de la deuda y han encontrado temas que hay que revisar. Yo creo que Colombia, nosotros tenemos que entrar a dar una gran discusión económica sobre el tema de la deuda pública, porque de nada nos sirven a hablar de reformas tributarias, de nada nos sirve hacer recortes a entidades del Estado o entre otros aspectos que han propuesto si no revisamos lo fundamental y de lo determinante que es la deuda pública. Ahora, con el tema sí. ¿A quién le corresponde tomar estas decisiones? Porque entonces ahí sí caemos en el escenario, llegamos al escenario de quiénes son los responsables. Primero, de reproducir ese sistema o ese modelo que es tan lesivo, sobre todo para los más necesitados, lo que se considera hoy como el hipercapitalismo salvaje. ¿A quién le corresponde? ¿De Colombia o aquí desde el municipio, para que podamos tener caras visibles desde el departamento, desde el país? ¿A quién le corresponde tomar las decisiones para que se beneficie a la mayoría y no se perjudique, como es el escenario que tenemos hoy? ¿Cómo llegar a tomar esas decisiones correctas y no caer hoy como en el caos y en la angustia en la que estamos todos? Pues Yolanda, mira, por ejemplo, en el caso de Brasil cuando tomó la decisión de entrar a revisar la situación de la deuda pública fue una iniciativa ciudadana. En Ecuador fue una iniciativa gubernamental. Pero miren estos ejemplos, por ejemplo, tan cercanos de cómo la ciudadanía organizada puede ser tan determinante y puede orientar el rumbo de una sociedad. Yo creo que aquí es importante, y nosotros hemos venido abriendo canales también de discusión y diálogo, por ejemplo, con los jóvenes, para pues decirles, a ver, muchachos, lo que tenemos que orientar, pues más allá de salir al tema del choque y pues yo sé que hay una manifestación de indignación recurrente, pero sí es reorientar. Yo creo que como ciudadanía
tenemos una importante responsabilidad como gremios organizados, como trabajadores, pero también los empresarios. Por ejemplo, mira, la ANDI ya salió a darle una alternativa al país de retirar la anterior reforma tributaria, las exenciones que se les otorgaron a los empresarios, que son más o menos 12 billones de pesos. Y mira ese diálogo social tan importante. Hay un instrumento que está allí disponible, que es un instrumento que nació en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, que fue antes de las Naciones Unidas, y es el diálogo social. Yo creo que el diálogo social no es un cliché, no es un nombre bonito, el diálogo social es un instrumento que permite la transformación de sociedades, y el llamado que nosotros hacemos no solamente al gobierno, porque no podemos decir, bueno, gobierno Iván Duque, siéntese, no, como sociedad organizada, como sociedad, la sociedad civil, impulsar el diálogo social como el instrumento más idóneo y poder ir construyendo unos elementos y unas herramientas necesarias. Ahora, el gobierno ha dicho, vamos a abrir mesas de diálogo, vamos a citar a las regiones, vamos a citar al Meta, vamos a citar a toda la sociedad organizada, y yo creo que allí es donde nosotros tenemos que tener la sensatez y la coherencia para no ir y reclamar por los temitas gremiales de cada uno, porque pues sí, ahí es cuando dividen a los sectores y es cuando efectivamente estos procesos de huelga política de masa y de protesta ciudadana se pueden difuminar y se pueden perder porque cada uno va por lo suyo, ¿sí? Ahí es decir, cuando cada uno mira para su ombligo, ahí tenemos una dificultad como sociedad, y que por ejemplo casos, por ejemplo como la sociedad civil organizada en lugares como Argentina, por ejemplo, dan ejemplo de cómo no caer en esas trampas cuando hay situaciones de conmoción y de necesidad de cambio social inmediato, y nosotros insistimos que nosotros debemos dar una orientación concreta a que se discuta, más que un pliego de solicitudes o un pliego de temas muy sectoriales, los temas fundamentales del país, y nosotros consideramos e insistimos que uno de los temas que deben darse, la discusión que darse de fondo, es la discusión del modelo económico y especialmente el tema de la deuda pública en Colombia. Abogado, ¿qué decirle a los jóvenes, a los muchachos que en la efervescencia, en la soberbia que da el estar en esa edad, en el creer que todo lo podemos resolver con lo que están haciendo ellos hoy, pues se están exponiendo de alguna manera? ¿Qué decirles a ellos? Pues Yolanda, nosotros consideramos que esta es una generación excepcional, es una generación que de esas generaciones que van surgiendo cada ciertas épocas, cada ciertas etapas, y pues decirles que mucha ponderancia, mucha sabiduría, que por favor se cuiden mucho, nos cuidemos mucho como ciudadanía. Es un momento de quiebre y de inflexión, es un momento de cambio fundamental. Estos muchachos que hoy están en las calles son los que ya van a gobernar el país en poco tiempo, de hecho ya lo están haciendo, ¿sí? Y yo creo que aquí lo importante es no caer en los sofismas ni en las trampas de la izquierda y la derecha, de esos extremos, pues sin decir que somos del centro, ¿no? Pero Colombia, yo creo que lo de Colombia, y ellos lo están demostrando, porque uno que ve en las calles, Yolanda, uno ve en las calles jóvenes de todos los estratos sociales, jóvenes de todas las tendencias, y unidos en un propósito. Yo creo que nos están dando una lección importante al país, a los que hemos tratado pues de hacer un cambio que llevamos décadas tratando, ellos lo están haciendo. Hay una explosión importante, hay que hacerla controlada, hay que ser muy inteligentes y no caer en la trampa de la polarización y no caer en la trampa de lo que quizás algunos sectores también equivocados pues quieren, y es propiciar un escenario de caos controlado. Entonces el llamado es la ponderación, la calma, mucha sabiduría, ahorrar estas energías. El país no lo vamos a cambiar en 8 ni en 15 días, son importantes las movilizaciones, este es un buen primer paso, pero vienen temas fundamentales y son precisamente la agenda nacional y qué es lo que queremos para el país, para que Colombia sea un país libre, sea un país, sea una potencia industrial agrícola. Tenemos todas las herramientas, tenemos todo el terreno preparado para ser una nación en crecimiento y desarrollo, y tenemos que orientar eso. Yo creo que son agendas concretas, son agendas que hay que poner sobre la mesa para que Colombia en los próximos 20 años inicie el camino pues de ser una nación digna y soberana. Estamos en una huelga política de masas, nos dice Pedro Rubio, quien es el director o directivo más bien de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTU, en este análisis que queríamos entregarles hoy a los oyentes de RCN Radio en medio de toda esta situación que se está viviendo, porque los medios nos vamos en mantener informados en la coyuntura, en lo que está pasando, en el cierre, en la protesta hoy, en el desabastecimiento, en la situación de zozobra por las marchas y demás, pero a veces se nos queda por fuera el análisis, que tan necesario es también para la sociedad. Abogado, muchas gracias y que tenga buen día.
Gracias, Yolanda. Ya para terminar, un llamado también a las fuerzas militares y de policía a retornar a la doctrina del soldado ciudadano. Sabemos que hay unos temas también muy difíciles al interior de la fuerza pública y invitamos a la fuerza pública a tener la sensatez y a unirnos todos en un solo país para sacar a Colombia adelante. Muchas gracias, Yolanda. En RCN Radio, vamos más allá.